Buenos días. Sean todos bienvenidos al segundo día de conferencias del 21º curso Patricia Alonso en formato digital. Les recordamos que después de cada plática tendremos un bloque de preguntas y respuestas con los profesores invitados. Si tienen alguna duda, los invitamos a escribirlas en la sección de preguntas y respuestas. Comenzamos. Doctor en Ciencias, Noé Escobar Escamilla. Egresado de la carrera de Químico Bacteriólogo Parasitólogo y de los programas de maestría y doctorado en Biomedicina y Biotecnología Molecular del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es encargado del Laboratorio de Transferencia de Métodos Moleculares en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Desde 2009 se encuentra involucrado en el diseño y evaluación de técnicas moleculares para el diagnóstico y para la caracterización genética de microorganismos patógenos. Ha presentado ponencias en diferentes foros nacionales y es autor o coautor de distintos trabajos publicados en revistas indizadas. Cuenta con la distinción de investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y es docente en la Universidad Simón Bolívar. Muy buenos días, mi nombre es Noé Escobar y estoy aquí para platicarles un poco sobre diferentes estrategias de control de calidad aplicables a las pruebas moleculares de detección del virus del papiloma humano. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Academia Mexicana de Citopatología, al comité organizador del curso Patricia Alonso y de forma particular al doctor Ludwig González por la invitación para estar con ustedes, aunque sea de forma virtual. Es de verdad un gusto y un honor estar en este evento y poder platicarles un poco de lo que hemos hecho en el instituto para tener un poco más de conocimiento sobre el desempeño de la red de laboratorios que realizan esta técnica. Antes de comenzar y en aras de mantener la neutralidad de los argumentos, sobre todo porque a lo largo de la plática vamos a mencionar algunas técnicas y algunas marcas. Entonces, para mantener eh, limpia la presentación de posibles malas interpretaciones o por alguna mención o comercial, bueno, esta es la declaratoria de conflictos de interés. Y bien, vamos a realizar esta presentación siguiendo este orden que ustedes pueden ver en pantalla. Vamos a comenzar hablando sobre aspectos básicos y generales sobre las pruebas de detección, su utilidad y cómo es que se aplican en diferentes contextos. Sobre todo, vamos a profundizar un poco sobre su uso en el contexto de un programa de prevención de cáncer cervical. Posteriormente, les voy a platicar un poco cuál es la historia de estas pruebas en nuestro país y cómo se han ido implementando, de cuáles han sido algunas consideraciones técnicas que han debido tomar los laboratorios para poder implementarlas dadas sus características particulares. Y finalmente les voy a mostrar algunos ejemplos del control de calidad ya aplicado a este tipo de técnicas y de la información que nos han brindado. Bueno, a manera de antecedentes, como todos ustedes saben y han escuchado mencionar, las pruebas de VPH han tenido un papel cada vez más relevante en los programas de prevención y de atención primaria para detectar oportunamente las lesiones precancerosas a nivel cervical. Y esto tiene diferentes razones técnicas y científicas. Aquí en esta diapositiva voy a comenzar con dos argumentos muy generales, ¿no?, que encontramos para justificar su aplicación. De entrada, sabemos que estas pruebas moleculares
para detectar a estos virus son más sensibles a nivel clínico para detectar lesiones precancerosas de alto grado. Estamos hablando de un desempeño clínico comparado con la citología únicamente, con la citología convencional. Y esto en diferentes estudios se ha observado que tiene una sensibilidad de alrededor del 50%. Por otra parte, un resultado negativo a la detección del agente etiológico tiene una menor incidencia acumulada, se presenta de forma menos frecuente en lesiones mayores a NIC3 en comparación con el Papa Nicolau. De tal forma que este tipo de pruebas moleculares cada vez se posicionan más como estándares de atención, sobre todo, como les comentaba, en los programas de prevención. Hablando sobre la oferta de pruebas que existen en el mercado, disponibles comercialmente, hasta el último recuento que se hizo el año pasado, había poco más de 250 diferentes pruebas moleculares. Entonces, como podemos observar, hay una hay un amplio catálogo de metodologías basadas en diferentes fundamentos moleculares que pueden ayudarnos a detectar al agente etiológico con una sensibilidad bastante aceptable, no solo a nivel analítico, sino también a nivel clínico. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre estas cifras. Retomando la diversidad de pruebas que existen en el mercado, a pesar de que se ha hecho mucho desarrollo tecnológico para poder contar cada vez con metodologías más sofisticadas y más sensibles y más automatizadas, por ejemplo, poco menos de la mitad tiene resultados de desempeño clínico publicados en revistas de revisión por pares. Es decir, es más la oferta que la medición de su efectividad ya en el campo, reportado, por supuesto. Y estos porcentajes van disminuyendo conforme buscamos evidencia clínica que incluso pueda sustentar su aprobación por agencias regulatorias. En este caso, la más común de las agencias regulatorias es la FDA de Estados Unidos, y esta agencia únicamente ha aprobado 7 de todas estas 254 pruebas, que representa el 2.75% de ellas. Estas 7 pruebas, por supuesto que son las más comunes y las que encontramos de forma más frecuente en los laboratorios que hacen diagnóstico molecular, tanto de la red de laboratorios gubernamentales en diferentes países como en el campo privado. Y si empezamos a profundizar un poco más en estos ensayos y nos vamos a su fundamento técnico, vamos a encontrar que podemos dividirlas en 2 tipos, de acuerdo al analito que detectan particular del virus. Existen ensayos que detectan el ADN genómico. Como ustedes recordarán, los virus del papiloma humano, la naturaleza de su genoma es ADN de doble cadena circular covalentemente cerrado. Entonces, esa es la forma más común de detectarlo, a través de identificar su material genético. Entonces, estas pruebas lo que nos indican, un resultado positivo en ellas indica la presencia del virus. Y existen pruebas más recientes, de desarrollo un poco más reciente, que detectan los ARN mensajeros derivados de la expresión de las oncoproteínas E6 y E7. Entonces, estas pruebas, a diferencia de las que están basadas en ADN,
detectan la actividad de los oncogenes, esto es, detectan infecciones productivas, infecciones activas y detectan la etapa replicante del virus. Basados en estos dos fundamentos, tenemos también distintas pruebas que pueden agruparse de acuerdo a su naturaleza de detección. Y podemos observar dos grandes grupos. El primero está formado por las pruebas que se basan en una amplificación de señal, generalmente quimioluminiscente. Y en este grupo encontramos a, una de las pruebas más famosas que seguramente todos los que nos hacen el honor de escucharnos han leído o escuchado mencionar, que es la famosa prueba de captura de híbridos. Son estas pruebas las primeras en desarrollarse y han tenido algunas actualizaciones de tal forma que podemos encontrar, por ejemplo, una variante de esta técnica de captura de híbridos que está diseñada para aplicarse en campo. Entonces es una prueba portátil, una prueba que conocemos como point of care, que la traducción de eso es un ensayo de punto de atención, porque puede aplicarse no necesariamente en un laboratorio que tenga una infraestructura muy establecida y sofisticada, sino que puede aplicarse en algunos consultorios o en algunos kioscos de la salud o en unidades médicas que no necesariamente cuenten con una infraestructura importante. De hecho, está diseñada, por ejemplo, para países en vías de desarrollo porque abarata los costos de la corrida como tal. Y la mayoría de pruebas están basadas en amplificación de ácidos nucleicos, que es el segundo grupo. Prácticamente todas ellas basadas eh, en esta prueba que se ha vuelto muy famosa, sobre todo en los últimos meses por cuestiones de la pandemia, que es la ahora muy conocida prueba de PCR. Entonces, hay PCRs de punto final, PCR en tiempo real, y esta otra técnica que no es propiamente una PCR, pero sí está basada en la amplificación de un fragmento específico del genoma viral. Y es en este grupo, como les comentaba, donde encontramos a la mayoría de técnicas. Las de más reciente diseño, que les comentaba en la diapositiva pasada, que son las de ARN mensajero, entran en este último subgrupo. Aquí podemos encontrar a todos esos ensayos que detectan a los ARN mensajeros. Entonces, la mayoría de ellos, de estas pruebas que les comentaba, que se basan en la amplificación y detección, generalmente fluorescente, de los ácidos nucleicos, están dirigidas a la detección de una región relativamente conservada dentro del genoma, que en la mayoría de las pruebas es el gen que codifica para la proteína L1, que como ustedes recordarán forma parte de la cápside proteica del virus. Y hay otras que, como les comentaba, detectan la expresión de los oncogenes. En cuanto a su desempeño clínico, comparten una característica, la mayoría, si no es que todas o virtualmente todas las pruebas, y eso es que generalmente son bajas en cuanto a su porcentaje de especificidad y en cuanto a su valor predictivo positivo. Esto es, recordando estos conceptos, la especificidad se refiere a la probabilidad de obtener un resultado negativo en una paciente sana y va muy casada justamente con la definición de valor predictivo positivo, que es la probabilidad de presentar lesiones precursoras si se obtiene un resultado positivo. Y esto tiene una razón tecnológica y es que
Estas pruebas no están diseñadas para detectar lesiones precursoras. Es decir, en este tipo de pruebas lo que hacemos es una medición indirecta de la probabilidad de encontrar lesiones, que ese es el problema de salud pública. Eso es la consecuencia de la infección por los genotipos eh, de alto riesgo, la aparición de estas lesiones. Y con base en la identificación de las lesiones, se toman decisiones clínicas. Entonces, de alguna forma, estamos forzando a que la prueba detecte algo para lo que no está diseñada. En estricto sentido, las pruebas de BPH están diseñadas para identificar y además de una forma muy sensible y muy específica al agente etiológico, que es el virus del papiloma humano o los virus del papiloma humano. Sin embargo, no están diseñadas para detectar lesiones precursoras, es decir, tiene un blanco de identificación completamente distinto a la citología y a la colposcopía, en donde ustedes observan directamente la presencia de alteraciones. La prueba no detecta las alteraciones, la prueba detecta a uno de los factores de riesgo que desencadenan el fenómeno clínico de la aparición de lesiones. Y eso explica entonces por qué no es tan específica cuando medimos su desempeño para detectar las lesiones precursoras. Otra razón por la cual tienen estos porcentajes muy deficientes tiene que ver con el curso natural de la infección y con el ciclo replicativo del agente etiológico. Sabemos que la mayoría de pacientes infectadas por este agente etiológico son capaces de eliminar la infección por sus barreras inmunológicas y biológicas naturales, y que solamente una baja proporción desarrollarán las lesiones precursoras, inicialmente de bajo grado, después en la mayoría de los casos de estas pacientes en las que se lleguen a identificar estas lesiones de bajo grado, pueden revertir esta situación y volver a un estado, pues digamos, fisiológicamente normal. Y de nuevo, otro porcentaje muy bajo de estas pacientes desarrollarán ya lesiones precursoras de alto grado. Y así sucesivamente, de tal forma que del total de pacientes que se infectan por este genotipo, solamente alrededor del 1% y en muchos casos menos del 1%, a través de alrededor de 10 o 12 o 15 años, logran desarrollar una lesión importante, como puede ser un cáncer invasivo. Entonces, un resultado positivo a la identificación de cualquiera de los genotipos de alto riesgo del VPH, generalmente va a caer en estas porciones azules de estas gráficas. Entonces, un resultado positivo no necesariamente indica la presencia de la enfermedad o de las lesiones precursoras. Por eso es que estos porcentajes de especificidad son bajos, ¿no? Entonces, tanto por razones tecnológicas como por razones biológicas, eh, estas pruebas son deficientes para asociar la presencia del agente etiológico contra la presencia de la enfermedad. Y una segunda limitante es que no distinguen infecciones transitorias de infecciones persistentes. Y las infecciones persistentes, como ustedes bien saben, son una de las condicionantes para desarrollar las lesiones precursoras y posteriormente el cáncer. En lo que tiene que ver con la aplicación de estas pruebas, también es necesario considerar la prevalencia en los diferentes grupos etarios de las pacientes. Esto es porque sabemos que en las mujeres jóvenes y adultas jóvenes de menos de 30 años,
Generalmente la prevalencia del agente etiológico es alta. Ujú. Entonces, eh, si aplicáramos pruebas de BPH en este grupo etario, el porcentaje de positividad sería alto, pero la presencia de lesiones precursoras es inversamente proporcional, es decir, en este grupo etario, vean, aquí están graficadas, las lesiones precancerosas son de incidencia bastante baja con respecto a la identificación del agente etiológico. Y la mayoría de estas mujeres jóvenes corresponden a esta parte azul del gráfico. Entonces, es cuando, en este momento, si de por sí los porcentajes del valor predictivo positivo son bajísimos, en este grupo etario lo son todavía más. Es por eso que se han fijado umbrales clínicos para poder saber en qué momento estas pruebas pueden tener una asociación más fuerte con respecto a la presencia de lesiones, porque estas pruebas muchas veces son la primer prueba de laboratorio a la que se enfrentan los pacientes y con base en el resultado de las pruebas de BPH se define el seguimiento que se le va a dar a la paciente. Entonces, en algunos campos de aplicación no es la búsqueda de lesiones la primer prueba, sino es la detección del factor de riesgo, que es el virus del papiloma humano. Entonces, es por eso que su aplicación tiene un valor clínico más importante en las mujeres mayores a 35 años, donde la incidencia del agente etiológico es menor y comienza a aumentar ligeramente la presencia de lesiones precursoras y también los casos de cáncer. Entonces, en esta parte de las curvas hay una relación más estrecha entre la positividad al virus y la presencia de lesiones. Entonces, en esta sección en la que los resultados de positividad indican una mayor probabilidad de que esa paciente positiva presente también lesiones. Por eso, eh, si hemos de utilizar estas pruebas, tiene que ser en este segundo grupo etario. Y de hecho, así es como se realiza el tamizaje primario en las unidades de la Secretaría de Salud Federal. En las mujeres jóvenes, la primer prueba de tamizaje a la que se enfrentan es y debe ser y debe continuar siendo la citología convencional. Porque en estas mujeres, como les decía, si aplicamos prueba de BPH, el resultado se va a ir hasta el cielo, pero las lesiones realmente no van a ser eh, predominantes en esa población de mujeres positivas. Entonces, en estas mujeres es más importante buscar directamente las lesiones. Y en las mujeres mayores de 35 años es en quienes se aplica como prueba de tamizaje primario la detección del agente etiológico, por lo que comentamos en la diapositiva pasada. Los casos positivos, por supuesto que en caso de las citologías se refieren directamente a la clínica de colposcopía y en los laboratorios en los que se realiza esta prueba de BPH, muchos de ellos tienen también la capacidad de analizar la citología en base líquida. De hecho, estas dos pruebas pueden realizarse a partir del mismo vial de toma de muestra, de toma y conservación de muestra. En caso de observar no solo un resultado positivo a la detección del agente, sino también la presencia de alteraciones, entonces se refiere de igual manera a la clínica de colposcopía. Y si aquí se observan alteraciones, como ustedes saben, el tratamiento dependerá de a qué nivel se identifique, ¿no? En un centro oncológico para los casos de cáncer o en la misma clínica de colposcopía para las lesiones precursoras. Hablando un poco de cómo se han implementado estas pruebas en nuestro país, la primera de ellas, que es la prueba más antigua, por así decirlo, que es captura de híbridos, fue
implementada en el 2006 en los laboratorios de la Secretaría de Salud. En ese año llegó la primera prueba de captura de híbridos. Es una prueba que está aprobada por la FDA desde el año 2000. Entonces llegó 6 años después de ser aprobada por FDA. Y posteriormente, 4 años después, comenzaron a llegar las primeras pruebas de PCR automatizadas. En 2010 llegó la plataforma COVAS 4800 y en este año se empezaron a equipar los primeros laboratorios de la red de laboratorios de salud pública que hay en cada estado. Esta prueba fue aprobada un año después, sucedió el escenario contrario, y no solo llegó a implementarse, sino que 8 años después, ya en 2018, fue considerada y así implementada también como prueba de tamizaje primario. Y en ese mismo año, ya que el tamizaje primario se realizaba con prueba molecular de BPH, empezó a llegar la plataforma más reciente con la que cuentan los laboratorios de la Secretaría de Salud, que es la plataforma de Becton Dickinson. Estas dos últimas pruebas, como les comentaba, son basadas en PCR, detectan solo una región genética y además tienen la ventaja sobre captura de híbridos de detectar un control endógeno. Este control endógeno es muy importante porque este control nos puede diferenciar perfectamente los resultados verdaderos negativos de los resultados inválidos, atribuibles a una mala toma de muestra, por ejemplo, o a una mala conservación de la misma, o a errores dentro de la misma corrida de amplificación. Este control no está incluido en la prueba de captura de híbridos. Entonces, en captura de híbridos, un resultado negativo, nunca pudimos realmente saber si era atribuible a la ausencia de virus o a la presencia de virus en bajas cantidades, que además esta prueba no es tan sensible como las PCRs, o a una mala práctica de toma de muestra o a una mala conservación, porque en cualquiera de esos casos que les acabo de mencionar, el resultado va a ser negativo. Entonces, no se puede diferenciar un resultado negativo de un inválido. Y en cuanto a su desempeño clínico, que como comentábamos es la identificación de las lesiones, prácticamente las tres tienen el mismo desempeño. Por eso es que pudieron ser utilizadas como pruebas de tamizaje. Revisando un poco las cifras de el impacto diagnóstico que han tenido estas pruebas, hay unas cifras en estas páginas de datos abiertos de la Secretaría de Salud que vale la pena comentar. Fíjense, por ejemplo, en el año 2017, es el dato más reciente que tenemos, con respecto al índice de positividad, se identifican estas entidades como aquellas con pudiéramos decir, la mayor prevalencia detectable por los sistemas de tamizaje primario. Estamos hablando de Sonora, Veracruz, Coahuila, Nuevo León y Yucatán. Como pueden observar, no hay un patrón geográfico. Eso también es interesante. También es interesante el hecho de que la mayoría de los genotipos observados corresponden a genotipos de alto riesgo distintos a 16 y a 18, que generalmente sabemos que estos dos genotipos ocupan la mayor tasa de positividad. Tan solo el genotipo 16 se observó con una frecuencia del 10.1%, un 4.2%, y el resto fueron debidos a coinfección. Estas pruebas de PCR que les comentaba, las de más reciente implementación,
También pueden diferenciarnos e identificar con bastante confianza la coinfección de estos genotipos, porque los detectan de forma separada, cosa que no hacía captura de híbridos. Captura de híbridos detectaba en un mismo canal de señal fluorescente a cualquiera de los genotipos, de tal forma que no podíamos incluso conocer la epidemiología de estos genotipos basándonos en esa prueba. Ahora las técnicas de PCR sí nos permiten conocer esta información que es de relevancia epidemiológica y que va a ser de relevancia cuando se implementen las medidas de monitoreo de los genotipos como respuesta a los esquemas de vacunación, por ejemplo. Este es el número de pruebas realizadas en 2009, más de 600,000 detecciones en mujeres de 35 a 64 años, que es el grupo etario que ya habíamos comentado. Y de acuerdo a esta encuesta nacional de salud, solo una de cada dos mujeres mayores de 25 años se ha realizado una prueba de detección. No solamente prueba molecular, sino también pruebas de observación citológica convencional. Ahora, estos laboratorios han tenido que medir información a distintos niveles para poder implementarla, como la validación clínica, que es el comportamiento en campo de la prueba. ¿Esto quién lo hace? Pues el fabricante y lo reporta en sus insertos, como parte de los estudios de validación. Además, algunas de ellas cuentan con reportes en revistas indizadas, entonces en la bibliografía también podemos encontrar esta información. Y cosa distinta es la sensibilidad y especificidad analíticas, que se refieren ya no al desempeño de las pruebas para detectar lesiones, sino al desempeño de las pruebas para lo que están diseñadas, que es para la detección del agente etiológico. Esto, por ejemplo, forma parte de la evaluación de pruebas que realiza el INDRE a solicitud de los proveedores de estas pruebas. Entonces, es una información complementaria a la validación que hace el fabricante y es información muy importante porque a este nivel de carácter analítico, las pruebas sí suelen tener una diferencia a veces bastante notable. Posteriormente, una vez que se revisa las características del desempeño, por supuesto que los laboratorios necesitan conocer el costo-beneficio de cada una de esas plataformas para saber cuál es más conveniente de acuerdo a el número de muestras proyectado para el análisis. Además, por ejemplo, si revisamos dos escenarios completamente contrastantes, que es la práctica privada con respecto a un laboratorio de la Secretaría de Salud que forma parte de un programa de prevención, bueno, el número de muestras analizado en ambos escenarios es completamente distinto. Entonces, es ahí donde recae mucho del peso de decisión para adquirir una prueba en lo que tiene que ver con el costo-beneficio, en el diseño del laboratorio, en la presencia del control interno que les comentaba, de la vida media restante de la plataforma. Eso lo recopila el laboratorio con base en la información que también ofrece los proveedores. Y una vez que el laboratorio adquiere la técnica, entonces es necesario, como cualquier otra metodología implementada en el laboratorio de cualquiera de los diagnósticos que ofrezca, montar un sistema de control de calidad que me permita monitorear la confiabilidad de los resultados emitidos. Y para esto hay diferentes estrategias, ¿no? Generalmente podemos hacer análisis de concordancia e incluso enviar paneles de evaluación para lo que tiene que ver con control de calidad externo. Y todo esto en apego al sistema de gestión de calidad aplicable a ese laboratorio en particular. Deben de ser mecanismos de rutina que te permitan obtener información valiosa para la toma de decisiones con respecto a la confiabilidad diagnóstica.
Como ustedes saben, y sobre todo porque están familiarizados con la parte del control de calidad para la técnica de citología, bueno, pues para las técnicas moleculares los mecanismos pueden ser bastante similares. Por ejemplo, a través del reproceso de muestras por parte de un laboratorio de referencia o incluso a través de ensayos de aptitud, que son los paneles, el envío y resolución de paneles como parte de los programas de evaluación externa del desempeño. Ahora, estos dos mecanismos son los principales. En el caso de las pruebas de diagnóstico molecular, el primero de ellos, que es el reproceso de muestra, es técnicamente complicado. Y esto es porque, por ejemplo, en el caso de la red de laboratorios de la Secretaría de Salud, el laboratorio de referencia es el INDRE. Sin embargo, el INDRE no tiene implementado la detección de los virus del papiloma humano como uno de sus procesos sustantivos. Y esto tiene que ver con las atribuciones que tiene el instituto en el programa de prevención a nivel nacional. El instituto no es la entidad rectora o la entidad que controla y que gestiona la red de diagnóstico y sobre todo el programa de prevención. En el caso de México, esa entidad que lleva las riendas del programa de prevención es el Centro Nacional de Equidad y Género, no es el INDRE. Por eso es que el INDRE no tiene incorporada esta detección como parte de sus algoritmos básicos. De tal forma que eh, han tenido estas dos instancias que hacer sinergia para poder controlar y monitorear los resultados de la red, porque el programa recae mucho en la red de laboratorios y la red de laboratorios se rigen por los estándares técnicos de laboratorio que dicta el INDRE. Entonces, hemos trabajado en el instituto en colaboración muy cercana y muy sana con el Centro Nacional de Equidad y Género para poder monitorear los resultados emitidos en la red. El reproceso de muestras, les comentaba, por esta razón es un poco complicado. Y otra razón que complica este reproceso es que generalmente el volumen de muestras que ocupan estas plataformas es un poco considerable. Además, como les decía, en muchas de ellas, ante un resultado positivo, en muchos de estos laboratorios, se realiza la citología en base líquida. Entonces, eso resta todavía más el volumen a la muestra de la paciente, de tal forma que si dentro del control de calidad del laboratorio quisiera enviar esta muestra al laboratorio de referencia para su reproceso y el análisis de concordancia, pues prácticamente le estaría enviando 100 microlitros o 200 al laboratorio de referencia y este volumen es insuficiente para poder reprocesar y hacer el análisis de concordancia. Por eso esa estrategia basada en control de calidad por reproceso de muestras no es técnicamente viable para las técnicas de detección. Lo que sí son viables son los paneles de evaluación. Sin embargo, les decía que el INDRE no tiene muestras, no tiene un banco de muestras para hacer detección molecular del VPH. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los paneles para enviarlos? No hay otra forma más que sintetizarlos a través de herramientas de ingeniería genética. Entonces, estos paneles de evaluación que hemos diseñado, producido y enviado a la red son de naturaleza completamente sintética. Esto hace entonces que sean específicos para cada ensayo y esto tiene que ver con el blanco de detección de cada prueba. Pues son paneles bastante personalizados. Consisten entonces, como les decía, en muestras sintéticas, que pueden ser positivas o negativas a uno o varios de los genotipos del virus del papiloma humano. Y entonces, para hacer una muestra positiva, ¿de dónde sacamos al virus? ¿No? Bueno, pues el virus lo podemos sacar de una línea celular, por ejemplo, o de una muestra previamente y perfectamente caracterizada a nivel genético, positiva, desde luego. Ahí podemos encontrar al virus. Y de este virus podemos amplificar
por PCR, no la PCR diagnóstica, otros tipos de PCR, podemos amplificar uno de los fragmentos de los oncogenes a donde va dirigido el ensayo de detección. Es más, podemos obtener gran parte del genoma amplificado por PCR y lo que hacemos es ligarlo a una molécula transportadora que es un vector de clonación. Entonces, una vez insertado y ligado a este vector de clonación, que también es ADN, se parece mucho al genoma del virus porque es ADN circular de doble cadena covalentemente cerrado. Entonces, es un círculo de ADN que podemos abrir, insertar el fragmento del gen del virus o incluso insertar el genoma completo linearizado en este vector, y este vector, que ahora va a quedar más grande, se lo damos de comer, literalmente, a unas bacterias que son las Escherichia coli, es decir, las alimentamos con este DNA a través de un proceso de clonación para que estas células, estas Escherichia coli, se conviertan en un bioreactor y nos produzcan en bastante cantidad de este vector que lleva un fragmento o el genoma completo del virus. De tal forma que vamos a obtener una construcción genética que al aislarla y caracterizarla, podemos inocularla en muestras. Bueno, antes de inocularla no en muestras, en los viales de toma, pero antes de inocularla ahí, generalmente la recaracterizamos, la comprobamos y además medimos su reactividad en las diferentes plataformas de diagnóstico para las cuales fueron diseñadas. Y una vez que tenemos completa certeza de que lo que está ahí es lo que queremos y que además es reactivo, entonces lo inoculamos en los viales de toma de muestra y con eso hacemos una muestra positiva sintética. Por supuesto que para poder enviarla a una red de laboratorios en forma de un panel de evaluación, tenemos que medir su estabilidad en este vial, porque como todos podemos suponer, los amortiguadores y las soluciones incluidas en estos viales de toma, que están diseñadas para preservar la célula, tienen que ser inocuos a la construcción genética y eso lo tenemos que determinar por laboratorio. ¿Cómo? A través de estudios de estabilidad y de reactividad. De tal forma que determinamos incluso cuáles son las mejores condiciones de temperatura para su envío, para que pueda ser procesada en el laboratorio a donde va dirigida. Además, incluimos los documentos que especifican las instrucciones para procesar estos paneles, las instrucciones para conservarlos, para disponerlos incluso, cuando ya se reprocesaron, cuál es su naturaleza, si son infecciosos, si no son infecciosos. Generalmente no son infecciosos por su misma naturaleza, porque es ADN sintético. No es el virus completo, es únicamente material genético de él o un fragmento de material genético de él. Entonces, incluimos un formato para el reporte de resultados, que es lo que nos envían de regreso, y con eso hacemos el análisis de concordancia. Les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicación ya en la red de laboratorios. Por ejemplo, en esta evaluación, este panel que enviamos a estos laboratorios que están aquí señalados, un total de 15, incluimos 6 muestras positivas y 4 muestras negativas. Y además las positivas, como este material genético puede ser de alguna forma cuantificable, incluimos muestras positivas bajas, positivas en un intervalo medio de detección y positivas altas, es decir, con una alta carga genética detectable por la plataforma. ¿Qué evaluamos? Pues no solo la concordancia, ¿no? Sino también los tiempos en los que se recibe. No es lo mismo. A veces nuestro sentido de la lógica nos indicaría que enviarlo a Baja California va a tardar más que enviarlo a Morelos, pero eso no necesariamente se cumple. Entonces, como no es una regla, tenemos que medir estos tiempos de llegada, el tiempo que se tarda el laboratorio en procesarlos y el tiempo que se tarda en enviarnos los resultados. Y además, como sabemos
y tenemos estimada la positividad, el grado de positividad, pues eso también lo evaluamos para ver el laboratorio que tanto lo detecta. Por ejemplo, en esta evaluación 1, vean, estos son los tiempos, ¿no? En promedio, los laboratorios se tardaron poco menos de 5 días en procesar, en que les llegaran el panel, procesarlo, enviarnos los resultados de regreso. En este otro ejercicio de evaluación, lo que quiero resaltar es la variable que medimos, y esta fue el valor de corte. Esto fue para la técnica de captura de híbridos, en la que el valor de corte puede variar de un laboratorio a otro. Y esa es una desventaja de esta técnica. Y eso tiene repercusiones en las muestras que tienen una baja carga viral. Fíjense, si ustedes imaginen que la muestra tiene una carga viral del valor de la gráfica donde voy a poner el cursor. Ahí estamos hablando más o menos de 500 unidades relativas de fluorescencia. Si esta muestra con valor de que tiene una carga viral que produce un valor de 500 unidades de luz, si yo la mando a este laboratorio 4, como tiene un valor de corte por arriba, superior a la carga viral que tiene la muestra, entonces este laboratorio la va a reportar como negativa. Pero si la envío al laboratorio 5, el laboratorio 5 su valor de corte es inferior, entonces la va a detectar como positiva. Es decir, la positividad es todo aquello que está por arriba del valor de corte. Entonces vean cómo la misma muestra en 2 laboratorios puede tener un resultado completamente distinto, y eso también es importante medir. En este otro ejercicio de evaluación con 5 laboratorios, igual enfocándonos en el valor de corte, dado que es una variable muy importante para la interpretación de resultados, podemos observar cómo tampoco es uniforme dentro del mismo laboratorio en 2 mediciones distintas, espaciadas por medio año. Vean, este es el escenario más dramático, por así decirlo, ¿no? Porque si la muestra, la misma muestra que tiene una carga viral que produce 500 unidades relativas de luz, vean, si en este laboratorio se hubiese corrido en esta fecha, hubiera sido positiva. Pero si se hubiese corrido por el mismo laboratorio en esta otra fecha, hubiera sido negativa. Entonces, eso también es importante determinarlo para que en estos casos se implementen medidas que hagan más uniforme el flujo de trabajo para evitar estas variaciones tan drásticas. Y en eso consiste el control de calidad, no solo en saber cuántas positivas o negativas detectan, sino también estas variables de laboratorio. Tenemos otros paneles en proceso para las plataformas más recientes, y ya para concluir, bueno, pues como ustedes pudieron observar, al igual que en las pruebas citológicas, en las pruebas moleculares también existen mecanismos para determinar el desempeño analítico y que son bastante informativos. Además, considerando la disponibilidad y estabilidad de las muestras, estos paneles sintéticos realmente han resultado un instrumento muy valioso para poder determinar estas variables y su impacto en la confiabilidad de los resultados, ¿no? Y que estos paneles sintéticos pueden o no ser universales. ¿De qué dependen? Pues del conocimiento integral de la plataforma a la que se pretende evaluar. Muchísimas gracias por su atención, y este es mi correo para cualquier duda. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.